Muy bien, pues vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor en el Evangelio según Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Los versículos 14 y 15. Y dice así la palabra del Señor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Seguramente habremos conocido, pues, por películas de antes u otras maneras, ¿no?, el sistema de correos que había en la antigüedad. El sistema de correos que se utilizaba, sobre todo, pues se ven en las películas así que usaban los reyes, ¿no? Pues pues que el rey escribía su carta y entonces la enviaba a quien fuera. Y salían entonces mensajeros, ¿no? Mensajeros que iban a caballo. Y bien, pues después de haber recorrido un tramo, unas cuantas leguas, ¿no?, entonces llegaba a otro puesto donde estaba entonces otro puesto de correos donde estaba entonces otro mensajero, y le entregaba la carta, y entonces este otro hacía otro tramo y entonces se la iba a entregar a otro mensajero, así hasta llegar a su destino. Y bien, pues esta imagen o esta ilustración nos sirve entonces para ver también o pensar en cómo se transmitió en el Antiguo Testamento pues las distintas promesas o profecías referidas al Mesías. Al Mesías, ya sabemos entonces que es la palabra hebrea que significa ungido, ¿no? Y pues en particular que este Mesías iba a reinar sobre su pueblo, iba a ser el descendiente el hijo de David, que iba a sentarse sobre el trono de David. Desde el inicio en la Biblia esta promesa la encontramos pues sobre todo, principalmente en el pasaje del pacto de Dios con David en 2 de Samuel capítulo 7. De que, cuando David quería construir casa a Dios y Dios le dice: tú me vas a construir casa a mí, yo te voy a construir casa a ti, ¿no? Y un descendiente que saldrá de tus lomos, de tus entrañas, se sentará en el trono para siempre. Bien, pues entonces es la promesa de un descendiente de David que iba a reinar para siempre. Y bien, pues esa es la promesa que se va, transmitiendo, ¿no?, a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Lo vemos, por ejemplo, sobre todo en los Salmos, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 22, que es el salmo también de las profecías del sufrimiento de Cristo en la cruz, pues también allí acaba hablando de su dominio para siempre. Los profetas, ¿no? El Salmo Isaías 53 también, de que su reino pues no tendrá fin. Todos los profetas del Antiguo Testamento, de hecho, estaban anunciando pues este ungido, este Mesías de Dios que iba a reinar en la tierra en los últimos días. Así, por lo tanto, llegamos ya al último tramo de la transmisión de este mensaje, con el ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista
cuyo mensaje pues los hemos estado viendo era básicamente el del bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, que la gente tenía que estar preparada de esta manera a la venida del Mesías, que era inminente, y que pues se tenía también que arrepentir de sus pecados y bautizarse en bautismo de arrepentimiento. Bien, pues ahora tenemos a Juan el Bautista preso. Versículo 14. Después que Juan fue encarcelado. Esto se desarrollará más tarde en el Evangelio, sobre todo en el capítulo 6. En el capítulo 6 ya lo veremos si Dios también nos lo permite. Entonces ahora pues nos informa de esto. Juan fue preso y Jesús retoma el mensaje y continúa el mensaje de Juan el Bautista, ¿verdad? Solo que hay una diferencia fundamental, que es que el que ahora lo anuncia es el Rey, es el Mesías, es el que ya en el Antiguo Testamento todos los profetas lo estaban anunciando. Bien, pues vemos, este es el pasaje del comienzo del ministerio del Señor Jesús, después de su bautismo, después de su tentación en el desierto. Él se da a conocer públicamente al pueblo, a la nación. Él comienza a predicar y bien, pues vemos, como hemos dicho, la gloria del Rey en este ministerio, en esta predicación. Vemos pues la gloria del Rey, del ungido, del Mesías. Podemos ver primeramente lo esencial de su mensaje. Vemos el resumen que nos encontramos en el versículo 14, que Jesús, después de que Juan fue encarcelado, vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Por tanto, comenzó a predicar en Galilea, esta región que estaba en el norte de Israel, noreste de Judá, y que era la tierra de las tribus de Zabulón y de Neftalí, ¿no? Y es por eso que en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, pues se nos habla de que a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí le ha alumbrado una gran luz, ¿no? Tomando esta cita del Antiguo Testamento de Isaías, capítulo 9. Sabemos por lo que los historiadores, Josefo, que era una población, una región bastante poblada. Josefo habla de hasta 3 millones de habitantes, tal vez sea algo demasiado, no sabemos, pero esto nos da una idea de que era una región bien poblada. Y hemos de decir que estaba también alejada del centro, digamos, de decisión, centro político de Judá en aquel tiempo, que por supuesto era Jerusalén. Y de hecho, pues vemos en el Evangelio de Juan el desprecio que había a la gente de Galilea. Decían, ¿de Galilea puede venir algo bueno? Bien, pues allí comenzó el Señor Jesús a predicar, porque Galilea fue la región en la que Jesús se crió, ¿verdad? En su infancia, en su juventud, hasta que Él se dio a conocer y comenzó su ministerio. Así, por lo tanto, vemos que Jesucristo comienza su ministerio por su propia casa, por su propia gente, por su propio lugar, por los suyos.
en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, cuando Jesús es tomado al cielo, es ascendido, entonces Él manda a los discípulos a que prediquen en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bien, vemos que primeramente dice que prediquen en Jerusalén, ¿no? Digamos, en casa, por así decirlo. Bueno, pues Jesús eso mismo hizo en su propia vida. Él comenzó por su propia, digamos, casa, predicando entonces en su propia tierra. Y predicando vemos lo que dice aquí el versículo 14, el evangelio del reino de Dios. El evangelio, buenas nuevas, sabemos, buenas noticias del reino de Dios. Y esta expresión que tenemos aquí en nuestras Biblias, el evangelio del reino de Dios, pues esto nos evidentemente que tiene también su origen, su fondo, sus raíces en el Antiguo Testamento. Podemos ver el libro de Isaías, capítulo 52 y versículo 7. Isaías 52, 7. Cuando leemos: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Vemos aquí ya Isaías, por adelantado 700 años antes de Jesucristo, nos estaba hablando de estas buenas nuevas del reino de Dios, este evangelio del reino de Dios. Vemos que es un evangelio que no es un evangelio de obras, no es un evangelio de lo que el pueblo ha de hacer o hace para entrar en el reino, sino que es el anuncio de que Dios reina, de que tu Dios, el Dios del pueblo, el Dios de Sión, reina. Y vemos entonces estas consecuencias del reinado de Dios. Dice entonces que las trae alegres nuevas del que anuncia la paz. Vemos las consecuencias de la paz. Trae buenas nuevas del bien, la paz, el bien, y después dice del que publica salvación, la salvación. Vemos entonces que esto es el anuncio de la gracia de Dios, de que Dios se vuelve favorable al pueblo. Y de hecho en el versículo 8 siguiente vemos que está hablando del regreso de los deportados de Israel. Dice: voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Y en el versículo 9 vemos que también habla de la consolación y de la redención de Dios. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledados de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Veamos por lo tanto que de esto podemos detenernos un poquito para meditar acerca de la comprensión de la Biblia, del reino de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vemos aquí en Isaías que el reino de Dios está ligado ¿a qué? Está ligado al regreso de los cautivos, al regreso de los cautivos que sabemos que se dio con Nehemías y con Esdras, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Se implementó entonces, se puso en práctica el reino de Dios. Y dirán: no, porque quedan todavía muchas profecías a que cumplir literalmente, al pie de la letra. Pues vemos que ciertamente el regreso de los deportados fue una manifestación del reino de Dios en el Antiguo Testamento, sí. Y
Y al mismo, por lo que vemos que este regreso de los deportados era una prefiguración, un adelanto o un tipo de este reino de Dios que iba a venir en los tiempos del Mesías. Y ahora pues, volviendo aquí a Marcos, el tiempo se ha cumplido. Ya no es el tiempo de los anuncios, ya no es el tiempo de la prefiguración o de los tipos, ya ahora se ha cumplido. Como dice pues Pablo en Gálatas capítulo 4, en el cumplimiento del tiempo, cuando ha llegado ya el momento, según la voluntad de Dios, según el propósito, el decreto de Dios, ha llegado. Entonces Cristo, el Hijo, nació de mujer. Bien, pues dice entonces, volviendo a la predicación de Cristo, se encuentra pues un poco más extendida en el versículo 15, cuando dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Entonces vemos, ¿no?, que el tiempo se ha cumplido. Cristo mismo dice: ya está aquí el tiempo anunciado por los profetas ha llegado. Ha llegado porque este es el significado de la palabra cuando dice el reino de Dios se ha acercado. El significado de este es que ha llegado. Algunos pues piensan que incluso se traduce a veces que está cerca, el reino de Dios está cerca, no, está muy cerca. Pero vemos que el significado es más bien se ha acercado, ha llegado. Está claro que este es el sentido, por ejemplo, en otros pasajes que nos habla del reino de Dios con estas palabras. Por ejemplo, en Lucas capítulo 10, versículos 9 y 11. Podemos leer ahí si queréis. En Lucas capítulo 10, versículos 9 y 11. Cuando envía a sus discípulos a predicar, y dice: sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y también cuando no reciban a los enviados y su mensaje, dice en el versículo 11: aún el polvo que se nos ha pegado de vuestra ciudad sacudimos contra vosotros, pero sabed esto, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. El reino de Dios, por la predicación, por los milagros de los enviados de Jesús, se había acercado, por las sanidades que hacían, se había acercado, había llegado a ellos. Entonces se había acercado el reino de Dios, había venido. ¿Por qué? Pues porque el reino había venido en la persona del Rey. En la persona del Rey. Y aún entre los hombres mismos tenemos esto mismo. Tenemos, por ejemplo, los embajadores de los países. Ellos son los que representan a su propio país en el extranjero, en otros países, ¿verdad? Su persona, no tanto pues su persona pues en privada, ¿no? Como fulanito Rodríguez, ¿no?, o lo que sea, sino su persona oficial representa a su país. Por lo tanto, es la presencia del país. Cuando el embajador está presente en distintos actos, es la presencia del país en la persona del embajador. Pues bien, aquí el reino de Dios estaba presente en la persona no de un embajador cualquiera, sino del mismo rey. Así, por lo tanto, se había acercado verdaderamente el reino de Dios a ellos en la persona de Jesucristo. Es el anuncio del Evangelio, del reino de Dios. Por lo tanto, el reino de Dios, que no es entonces un reino, como dice Jesús en el Evangelio de Juan: mi reino no es de este mundo. No es un reino físico que se pueda ver con la vista, no es un reino material, sino que es entonces un reinado. El reino de Dios es el
reinado, el gobierno de Dios sobre su gente, sobre Sión, sobre su pueblo. Es el dominio, el lugar donde Él, Cristo, el Rey, gobierna sobre ellos de una manera especial por su palabra, por su Espíritu Santo gobernando en ellos. Entonces, evidentemente, Dios es el Rey eterno, Dios es el soberano sobre toda la creación. Dios gobierna toda la historia, Dios gobierna todas las naciones. Pero hay una distinción entre este gobierno que es general o que es universal y que Dios hace cumplir su voluntad incluso a través de sus enemigos, incluso en los réprobos, Él cumple su voluntad, eso es una cosa. Y otra cosa es el reino de Dios, este reino de Dios particular, su especial tesoro entre todas las naciones de la tierra, sobre las que Él reina igualmente, pero es su especial tesoro, porque Él gobierna sobre sus corazones, en ellos. Bien, pues entonces vemos este reino y ahora vemos también las demandas de este reino. Y Jesús las anuncia y Jesús no las calla. Dice que entonces, versículo 15, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y por lo tanto estaba de esta manera Jesús también retomando el mensaje que me había predicado también Juan el Bautista en Mateo capítulo 3 y versículo 3. Leemos, porque, versículo 2, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Cristo sí, efectivamente dice, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos, pero creed en el Evangelio. Creed en el Evangelio. Vemos, está ya anunciando las buenas nuevas del reino, que el Rey ha venido, y por lo tanto vemos que está hablando también de la fe, creed en el Evangelio. Pues podemos también detenernos un poco en estas palabras de Jesús cuando dice arrepentíos. Para empezar, arrepentíos. Bueno, pues en nuestra lengua, arrepentíos da la idea un poco de dejar los pecados, de volverse a Dios, ¿no? Pero en realidad no es esta la palabra que se utiliza en el original, ¿no? Hay una palabra griega que sí, efectivamente, y también por supuesto en el hebreo, que sí literalmente significa el darse media vuelta, el volverse a Dios. Pero esta palabra que nos encontramos aquí de arrepentíos es una palabra particular o especial que, bueno, pues la palabra en sí es metanoia, y, bueno, pues la raíz de la palabra en griego es la de la mente. La de la mente. El significado de esta palabra literalmente es un cambio de mente tras haber pensado dos veces o más en un asunto. Es un cambio de mente, es una reconsideración y cambiar la mente. Entonces vemos que sí, se destaca la conversión, se habla de la conversión, pero no se destaca tanto desde el punto de vista de la voluntad, dejar unos hábitos, dejar un pecado para volverse a Dios. Eso también es cierto de la conversión, pero aquí se está hablando más bien del cambio de la mente, una conversión que se origina en la mente y que da como resultado también pues que nuestra voluntad deje estos otros pecados. Es en el sentido que leemos en Romanos capítulo 12, versículo 1. Ahí está hablando de la vida cristiana, pero es el mismo principio. Cuando dice, hermanos, os ruego
por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y añade, no os conforméis a este siglo, sino sed transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Ser transformado por la renovación de vuestro entendimiento, la renovación de vuestra mente, de vuestro espíritu. Y para esto, por lo tanto, para esta renovación, es fundamental el conocer la palabra de Dios. Y de hecho, Pablo en Romanos 12:2 dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cómo conocemos nosotros esta buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? A base de conjeturas nuestras, a base de hipótesis, la lotería. Pues no, es la palabra de Dios, es decir, las Sagradas Escrituras, porque palabra de Dios igual a Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras son la palabra inspirada, las Escrituras inspiradas por Dios. Por lo tanto, vemos que esa conversión a Dios, ese cambio, es el cambio que se produce en nosotros por ver la vida, no con nuestras ideas ni nuestras maneras de ver las cosas, sino por ver la vida a través de lo que Dios dice, de cómo Dios piensa. Poner, por lo tanto, esas, si se puede decir así, esas gafas, esas lentes, ¿no?, de la palabra de Dios. Y con ellas ver la vida y verse a sí mismo también. Y verse, por lo tanto, que el problema que uno tiene, el pecado, porque ese es el pecado, el problema fundamental del hombre. El pecado es lo que Dios dice, y no lo que digo yo, o no lo que me parece a mí, sino lo que Dios dice en su santa palabra. Así, por lo tanto, con todos los pecados que hay en la palabra que se dicen, ¿no?, pues está la mentira, está la ira, está la fornicación, está el adulterio, está tantos pecados, ¿verdad? ¿Cuál es el mayor de ellos? ¿Cuál es el mayor de los pecados? Pues así, el mayor de los mandamientos es: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Si ese es el mayor y más grande mandamiento, entonces ¿cuál es el mayor pecado? No amar a Dios con todo el corazón, la mente, alma y fuerzas. Y si uno no ama al Señor con toda su mente, alma y fuerzas, por muy honesto que él piensa que sea, o que los demás piensan que sea, por muy moral que él sea, por muy recto que sea, si él no ama al Señor con todas sus almas y fuerzas, él está en el mayor de los pecados. Y de nada le va a servir, por lo tanto, las obras que él haga. Porque, como bien decía Lutero, sus buenas obras, entre comillas, de los que no aman a Dios son pecados muy bonitos, pero son pecados. Así, por lo tanto, vemos que si se objeta, no, es que no me parece que esto sea así porque esto es muy radical tal vez. Pues entonces, es que no estamos viendo las cosas según la perspectiva de lo que dice la palabra de Dios. Según la perspectiva de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, pues nosotros nos podemos decir cómo creemos cómo deberían de ser las cosas. Y es como si el enfermo le viene a decir al médico: no, mira, yo creo que lo que me pasa es esto, y él mismo se da su propio diagnóstico, y él se va también, por lo tanto, a dar él mismo su propio tratamiento para encontrar la recuperación, la sanidad. Y es de esta manera como aquel que no quiere, por lo tanto, que deja de lado pues lo que dice la palabra de Dios en cuanto a su diagnóstico de su propio pecado, pues entonces él va a idearse, sacarse también de la manga cuál ha de ser entonces la recuperación, cómo nos vamos a recuperar, y entonces pues a uno pues le va a hacer, eso va a ser pues por medio del cumplimiento de una serie de ritos religiosos, ¿no? Una serie de ritos religiosos a cumplir, pero bueno, lo cumples y ya está, ¿no? Es algo, digamos, automático, tú cumples, ¿no? Da igual que tu corazón esté o no esté
y el caso es cumplir y, bueno, pues sales del rito y después continúas tu vida como siempre, ya volverás otra vez al rito para, digamos, ponerte otra vez a cero, ¿no? Hay gente que a lo mejor se lo puede tomar en serio. Hay gente que se lo puede tomar en serio y no es entonces solamente el intentar engañar a Dios por medio del rito. Y entonces es lo que uno se esfuerza por hacer en su vida. Pero vemos que uno no se puede redimir a sí mismo. Uno no puede, digamos, salvarse a sí mismo por lo que uno va a decidir hacer, por las decisiones que uno va a hacer, por sus buenos propósitos, ¿no? Y ahora que estamos en el nuevo año, ¿no? Pues la gente se hace buenos propósitos y yo no estoy para nada en contra de ello. A mí me gusta mucho hacerme buenos propósitos cada año. Que la mayoría no consigo hacerlo, pero me gusta hacerlo, verdaderamente, no tengo nada en contra, todo lo contrario. Pero fijémonos que de esta manera uno no se redime. La redención, la solución del problema fundamental del hombre, que es su pecado, no son los libros de autoayuda, ni el desarrollo personal, ni lo que uno va a hacer de nuevo o de bueno en este año, etcétera, etcétera, etcétera. Sino la solución es ¿cuál? La fe. Dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Creed en el Evangelio. Creed en el Evangelio. En las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que el reino ya está aquí. ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Por qué el reino ya está aquí? Pues porque ya ha venido el rey. Por lo tanto, creer en el reino es creer en el rey. Él ya está aquí. Él ha hecho la paz. Él pues hace la salvación. Creer en él. Creed en el rey. Bien, pues este es el resumen del ministerio de Jesús, de su predicación, con la cual él comenzó su ministerio en Galilea. Hay visiones, ¿no?, acerca de Jesús y su ministerio. Seguramente lo vamos a ir viendo en las semanas sucesivas. Pero en fin, para ceñirnos un poco el tema y resumir lo que hemos estado viendo aquí en estos versículos, para resumir la enseñanza de este pasaje y la enseñanza, por lo tanto, acerca de la predicación de Jesús, podemos resumirla entonces a partir de una serie de afirmaciones. La primera de ellas, vemos que el reino ya está presente en el Señor Jesús. El reino ya está presente. Hay que recordar lo que dice Lucas capítulo 17, que Jesús decía a los judíos. Lucas capítulo 17 y versículos 20 y 21, cuando dice: y preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Porque estaba Cristo presente, estaba predicando, el rey estaba entre ellos. Esto no significa, evidentemente, que el reino de Dios pues se tiene que, por supuesto, que manifestar plenamente en el futuro. ¿Cuándo será eso? En la segunda venida del Señor Jesucristo. Y entonces será que Él reinará para siempre con su pueblo que Él haya pues salvado, reinará en los cielos nuevos y la tierra nueva. Sí, por supuesto, pero ya está presente. Ya lo estaba hace 2000 años. Y ahora pues lo sigue estando. Él, Cristo, no está presente. Él está ascendido a los cielos. Pero Él ha enviado embajadores, que son los ministros del Evangelio, que son los que predican la palabra de Dios. Bien, pues se sigue predicando el Evangelio, se sigue predicando a Jesucristo, el Rey. Y por lo tanto, allí donde se predica el Rey, allí está el reino de Dios.
Segundo, la venida del reino, como hemos visto, deshace todos los subterfugios de los hombres. El mayor pecado humano, como hemos visto, no es no ser bueno, no es no ser solidario, no es no ser, pues no sé, lo que sea, ¿no? El mayor pecado es no sujetarse al dominio de Dios, no sujetarse al reino de Dios y, como hemos visto, no amar a Dios con todo el corazón, alma y fuerzas. Porque si se le ama, si me amáis, guardad mis mandamientos. El cumplimiento de la ley es el amor. Bien, por lo tanto, vemos que ese es el mayor pecado. Si uno no ama a Dios con todo el corazón, alma y fuerzas, uno se hace culpable de toda la ley, por muy bueno que él se crea o le crean. En tercer lugar, vemos el reino de Dios es inseparable de la palabra de Dios, es decir, las Sagradas Escrituras. Ya hemos visto que tanto en el diagnóstico del problema como en el remedio, la mejoría, se puede decir así, pues la tendencia del hombre es a decir la suya. Pero el reino de Dios es dejar y aceptar lo que dice Dios. Si uno dice que es cristiano, si se dice que es iglesia, igual, ¿no? Y se vacía de contenido, se vacía de relevancia, si se anula lo que dice la palabra de Dios, es decir, las Sagradas Escrituras, realmente se está fuera del reino de Dios. Es más, se está en contra del reino de Dios. Si uno es cristiano, o se es iglesia, o se tiene el título de iglesia, y se vacía el contenido, el consejo de Dios, en lo que Él dice, se está fuera del reino de Dios. Y esta es la gran tragedia del liberalismo teológico, que lo que ha hecho ha sido, efectivamente sí, vaciar de contenido las páginas de la Escritura, que comenzaron siendo los protestantes, y ahora es por igual los católicos romanos, ¿no? Lo único que pasa es que tienen aquí, pues sí, el oficio que ellos dicen del magisterio, pero bueno, está por ver si ese oficio del magisterio no está infectado igualmente de liberalismo, ¿no? Y bien, pues la idea, por lo tanto, del reino de Dios, ¿cuál es la idea del reino de Dios que se ha inculcado en el liberalismo? ¿Cuál es la idea del reino de Dios? Los liberales, ¿qué pensaban? Pues que Jesús era un profeta judío, ¿no? Y que él pensaba que sí, que el reino de Dios estaba muy cerca, que se iban a cumplir, pues literalmente todas las profecías del Antiguo Testamento en cuanto a un reinado literal de Dios en la tierra en la persona del Mesías. Y bueno, pues entonces, ¿qué se equivocó? Como decía hace poco el Papa, que decía que el ministerio o la vida de Jesús en la tierra, pues desde el punto de vista humano fue un fracaso, ¿no? Desde el punto de vista humano de Jesús. Entonces, bueno, ¿qué se equivocó? Y que, bueno, pues entonces, pues no hay que estar mirando a Jesús entonces como a Dios o como el Hijo unigénito, nacido de la Virgen, sino lo que hay que tener es su misma perspectiva, su misma visión de la vida, su misma religión, y entonces poner en práctica lo que Él decía y sus mandamientos. ¿Para qué? Para que seamos nosotros, los hombres, los que vayamos implantando progresivamente el reino de Dios. Y esta es la idea, señores, del liberalismo el liberalismo teológico, de que los hombres están implantando progresivamente el reino de Dios a través de toda una serie de reformas sociales, a través de la actividad, del activismo social de los cristianos. Estamos implantando el reino de Dios, poquito a poco, ¿verdad? Y esta es la idea. No que la gente se tiene que arrepentir de sus pecados
y creer en el Evangelio y creer en el Señor Jesucristo para salvación, para estar en ese reino. Es un reino de Dios, el del liberalismo teológico, un reino de Dios que lo hacen los hombres. Que lo hacen los hombres. Y que Jesucristo sirve simplemente como ejemplo, como modelo moral de cómo tenemos que ser, ¿verdad? Para ser como Jesús. Jesús es el Rey, Jesús es el Salvador. Hay que arrepentirse y creer en Él para estar en el reino. Bien, pues esa es la manera como se actúa. Y por último, como hemos dicho, el reino de Dios que está presente, que se anuncia, que se predica hoy, hace necesario ese cambio de mente, ese cambio de alma. Y Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan capítulo 3 dice que es necesario, ¿no?, nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de lo alto, nacer del Espíritu. Que todo aquel que no nazca de nuevo, ni de lo alto, no puede entrar en el reino de Dios. Lo vacío de la carne es, se es necesario nacer del Espíritu, se es necesario nacer de nuevo, tener este cambio de mente para entrar en el reino de Dios. No es entonces un activismo social ni ético. El reino de Dios es esta conversión y este nuevo nacimiento. No vale como sustituto, como hemos visto, los rituales, el ritualismo, sin que cambie la vida, ni el comportamiento, ni la mente de uno. Ni ese amor universal, incondicional por todos los humanos del liberalismo, sin reconocer los derechos del Rey. Es la fe en el Rey que hace necesario, por lo tanto, es el nuevo nacimiento, que es por medio de la palabra de Dios, que somos regenerados por la palabra, por la simiente incorruptible, que es la palabra de Dios, nos dice primera de Pedro. Bien, pues es solamente esta fe verdadera, esta confianza de corazón en el Rey Jesucristo, que nos da la salvación, y por lo que estamos entonces en verdad, en realidad de vida en ese reino, y nos hace por lo tanto disfrutar de su bien, de su paz, de la salvación, de lo que ese reino pues nos da a nosotros, los creyentes. Dice Pablo en Romanos 14, versículo 17, que es la justicia, el gozo y la paz en el Espíritu. Pues que así sea en todos nosotros y que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.